Poco más de 1 kilo de peso, altura máxima de más de 1,5 metros. Y este tamaño tan compacto que puedes ver aquí. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana voy a enseñarte y vamos a testear el Ulanzi Coman 0Y, un trípode de viaje que al menos para mí marca la diferencia. Cuando la gente de Ulanzi Coman contactó conmigo para testear sus trípodes, pensé, un momento, este trípode yo ya lo he visto. Efectivamente, este trípode, o al menos este concepto, ya lo había visto antes, pero no en la marca Ulanzi, sino en Peak Design. Y es que este Ulanzi 0Y está claramente inspirado en el diseño de Peak Design, con la diferencia de que este cuesta la mitad. Así que pensé que sería una gran oportunidad traerlo al canal y testearlo para comprobar si efectivamente nos encontramos ante un trípode de la misma gama que el Peak Design por mucho menos precio. Cuando desembalamos el producto y lo sacamos de la caja nos encontramos con esto. El trípode introducido en una funda que, como puedes ver, es muy compacta y manejable. Este detalle me ha gustado especialmente porque hasta el momento todos mis trípodes los tengo que transportar en la mochila sin funda, completamente expuestos. Y esto significa que nos arriesgamos a darles un golpe, a pegarles un arañazo. Sin embargo, con esta funda tan pequeña y manejable, podemos transportar este trípode en nuestra mochila enfundado dentro de su funda, lo que le va a aportar un extra de protección. Y cuando abrimos la funda, pues básicamente nos encontramos el trípode que, como puedes ver, tiene un diseño muy compacto. Bien, voy a contarte más acerca de las características de este trípode. Está fabricado íntegramente en fibra de carbono y en aluminio, lo que le confiere un peso de solamente 1,1 kilos. Plegado tiene unas dimensiones de solamente 42 centímetros, pero cuando desplegamos sus 5 secciones podemos situarlo a una altura de algo más de 1,30 m. Y esto sería sin desplegar la columna central, con la que podríamos llegar a alcanzar algo más de 1,50 m, realmente una altura más que considerable para un trípode tan ligero y compacto como este. La rótula es, para mí, uno de los aspectos más característicos de este diseño y de otros diseños similares como el Peak Design. Se trata de una rótula Arca Swiss con una capacidad máxima de carga de 5 kilos, aunque la marca recomienda montar equipos en el entorno de los 3 kilos. Por lo tanto, vamos a poder montar prácticamente cualquier equipo fotográfico sobre este trípode. Pero en realidad estamos ante una rótula de bola invertida, lo que le permite quedarse totalmente compacta y oculta dentro del trípode. En esta posición vamos a tener un cierto movimiento con la rótula, que en la mayoría de situaciones ya nos va a permitir conseguir perfectamente el ángulo al que queremos fotografiar. Pero para aquellas situaciones en las que no encontramos exactamente ese ángulo, tenemos la posibilidad de sacar ligeramente la columna central. Y en este caso ya tendríamos un total movimiento con la rótula de bola, incluso pudiéndola posicionar en modo vertical. Una de las cosas que me parece súper interesante de este diseño de bola es la posibilidad de paneo que nos ofrece. En el interior de la rótula nos encontramos un nivel de burbuja, que nos va a permitir nivelar la rótula independientemente de la posición en la que esté el trípode. Y como puedes ver, la base de la rótula está graduada, por lo que vamos a poder utilizarla para capturar panorámicas sin más accesorios que el propio trípode y su rótula. Básicamente, esta rótula haría las funciones de una base niveladora. Cabe destacar que, en mi opinión, esta funcionalidad solamente valdría para panorámicas de una sola fila, aunque estoy seguro de que si somos algo habilidosos vamos a poder capturar con esta misma rótula panorámicas de 2 o más filas. Y por último, uno de los aspectos más interesantes de este diseño, las diferentes funcionalidades de su columna central. La columna central de este trípode, como las de otros trípodes, lleva un gancho en el que podremos colocar peso para contrapesar todo el equipo. Concretamente, la marca nos dice que soporta hasta 18 kilos de peso. Pero a su vez este gancho va enroscado y es una llave con la que vamos a poder cambiar la configuración del trípode. Desde invertir la columna y colocar la cámara en la parte inferior, si quisiésemos hacerlo de esta manera, hasta retirar por completo la columna central. Y es que esta columna central viene dividida justo por debajo de la rótula. Básicamente tenemos que colocar la rótula en su posición de disparo vertical, y a través del agujero que vamos a encontrar introducimos la llave y desenroscamos
hasta que consigamos separar la sección superior de la columna central. Si extraemos por completo la columna central y colocamos esta sección con la rótula en el lugar donde teníamos la columna central, vamos a tener un trípode sin columna central, de forma que vamos a poder situarlo prácticamente a ras de suelo, concretamente a una altura mínima en el entorno de los 15 centímetros. Esta misma llave además será la que nos permita reapretar todo el resto de tornillos que tiene el trípode. Dentro de la caja, además del trípode y su funda, encontraremos también una correa con la que podremos transportar el trípode colgado en el hombro, y un detalle que a mí me ha gustado mucho: son 3 puntas metálicas para las patas. Este detalle es bastante interesante y nos indica que estamos ante un trípode de gama alta, de forma que vamos a poder sustituir las patas de goma que trae de serie por estas puntas metálicas para aquellas situaciones en las que tengamos que fotografiar en arena suelta o en nieve, por ejemplo, y queramos clavar perfectamente el trípode para que se mantenga firme. Sin embargo, no todo me ha gustado de este trípode. Por ejemplo, la zapata fotográfica. Esta zapata fotográfica lleva el típico tornillo fotográfico de 1/4, pero en su parte inferior no tiene ninguna anilla para poder apretarlo con la mano. Tendríamos que apretar la zapata en nuestra cámara, por ejemplo con una moneda, y sí, en este caso viene preparada para poderse apretar con la llave universal que lleva integrada el trípode. Pero desde mi punto de vista es un engorro tener que extraer la llave para colocar la zapata en nuestra cámara y apretarla, cuando sería algo tan sencillo como poner una anillita que pudiésemos apretar simplemente con los dedos. Una posible solución sería sustituir la zapata por otra zapata Arca Swiss. Lo que pasa es que la zapata que trae este trípode es cortita, es una zapata prácticamente cuadrada, y lo normal es que las zapatas Arca Swiss sean más alargadas, por lo que si sustituimos la zapata y no encontramos otra igual de cortita, lo que va a ocurrir es que vamos a acabar tapando el nivel de burbuja. Por lo tanto no vamos a poder utilizarlo. Otra cuestión que a mí tampoco me ha gustado en absoluto es la imposibilidad de guardar la llave universal en la sección corta de la columna central. Imagina que no necesitas el extra de altura que te aporta la columna central y quieres dejar de forma fija instalada en el trípode la configuración con la sección corta, que en otras situaciones te va a permitir bajar el trípode hasta el suelo, como te he dicho, hasta una altura mínima de 15 centímetros. Bueno, pues si decides dejar fija esta configuración en el trípode, vas a tener que llevar suelta la llave universal, con el riesgo que hay de que se pierda. O de lo contrario, vas a tener que montar y desmontar la columna central cada vez que quieras agachar el trípode al suelo. Así que hasta ahora comprobamos que efectivamente nos encontramos ante un trípode de alta gama. Excelentes acabados y con ciertas pegas que, por cierto, también encontramos en el Peak Design. Así que únicamente nos quedaría probarlo en una situación de fotografía real y comprobar si su comportamiento es el que podemos esperar de un trípode de este nivel. Lo primero que yo haría para testear un trípode de estas características, un trípode de viaje tan ligero como este, como hemos visto pesa poquito más de 1 kilo, sería probarlo con un teleobjetivo. Por eso ahora mismo lo que he hecho ha sido montar la Sony a6400 con el Sigma 100-400. De esta manera vamos a poder valorar perfectamente las vibraciones, flexiones que nos transmite un trípode de estas características cuando vamos a focales extremas. De momento estoy trabajando a 100 milímetros de distancia focal, que con esta cámara sería el equivalente a 150 milímetros, y lo que he hecho ha sido quitar el estabilizador del trípode para ver exactamente las vibraciones y flexiones que tenemos, y bueno, pues voy a manipular el trípode. De momento pues tengo una imagen a 100 milímetros muy estable, sin ningún tipo de estabilizador, y lo que voy a hacer ahora va a ser fijar la rótula. Vamos a ver si tenemos desplazamiento una vez fijada. Bueno, pues de momento se ha quedado en su sitio, y si muevo el trípode, si me apoyo encima y lo muevo, pues sí que aprecio un movimiento, evidentemente tenemos vibraciones, pero en general tenemos una imagen muy estable. Debemos tener en cuenta que estamos trabajando con un teleobjetivo. Vamos a ir ahora a su máxima distancia focal, a 400 milímetros. Voy a encuadrar la ciudad de Alicante, que está por allí por el fondo, y bueno, pues en general sigo apreciando una imagen bastante estable. Voy a volver a fijar la rótula porque esta prueba es clave para ver si una vez fijada la rótula se nos mueve o se nos desplaza con un equipo relativamente pesado como este. Ahí está fijada y bueno, en este caso a 400 milímetros sí que me ha dado la impresión de que ha cabeceado un poquito hacia abajo. Voy a volver a probar, levanto un poco
el objetivo, vuelvo a fijarla. Efectivamente cabecea un poquito. Bueno, debemos tener en cuenta que estamos ante un trípode de viaje, no estamos ante un trípode súper robusto. De hecho, este tipo de teleobjetivos para fotografía de fauna y este tipo de cosas, debemos tener en cuenta que estos 400 milímetros equivalen a 650 milímetros con esta cámara. Se suelen utilizar con rótulas de horquilla, rótulas muy robustas. Aquí estamos utilizando una rótula de viaje, con lo cual nos va a dar una estabilidad hasta cierto punto. Así que considero que la estabilidad que nos está dando realmente es muy buena. Y por último, esta funcionalidad del trípode que al menos a mí me ha encantado, que es la posibilidad de bajarlo prácticamente hasta el suelo. De hecho, fíjate ahora mismo a la altura a la que estoy trabajando. Esto en combinación con una lente gran angular como la que estoy utilizando nos va a permitir introducir en nuestra escena elementos muy cercanos que se van a ver enormes. Se va a magnificar su tamaño debido a nuestra corta distancia focal de esta lente gran angular y nos va a permitir conseguir encuadres y composiciones realmente muy interesantes, acercando muchísimo nuestra cámara al primer plano. Para mí, esta posibilidad, junto con lo pequeño, compacto y ligero que es el trípode, verdaderamente marca una diferencia. ¿Y cuáles son mis conclusiones respecto a este trípode Ulanzi Icoman 0Y? Evidentemente estamos ante un trípode caro, eso no lo podemos negar, pero también nos encontramos ante un trípode de alta gama. Tal y como hemos visto, el comportamiento que tiene este trípode, incluso con teleobjetivos, con grandes teleobjetivos como el 100-400 que he probado, que equivale a un 150-600 en una cámara full frame, ya hemos visto el resultado que nos da y la gran estabilidad que tenemos con este trípode. Un trípode que, como hemos visto, pues es muy compacto y muy ligero, apenas 1,1 kg. Así que yo creo que es el trípode ideal para viajar, el trípode ideal para llevar con nuestro equipo, un trípode que no nos pese y que podamos llevar cómodamente en nuestra mochila fotográfica. Evidentemente, para ciertos tipos de trabajo, este trípode no es el que yo elegiría. Yo no elegiría este trípode, por ejemplo, para meterme en el mar con cierto oleaje, porque probablemente me lo vuelque o me lo arrastre. Pero creo que es un trípode muy válido para la gran mayoría de situaciones que podemos encontrarnos los fotógrafos. Incluso para ciertas situaciones como podría ser la fotografía de fauna o la fotografía de paisaje en ciertos entornos. Como hemos visto, en la otra cara de la moneda tendríamos el Peak Design, que es un trípode exactamente igual que este, con las mismas prestaciones y también con las mismas desventajas, y que, como hemos visto, vale el doble que este Ulanzi Icoman. Y bien, estas son mis impresiones. ¿A ti qué te ha parecido? Como siempre, tienes la cajita de los comentarios para decírmelo. Y hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.